Bien, ya estamos de vuelta a Noticias Express y le hemos contado del anuncio del gobierno que modificó el decreto de fronteras y disminuyó a 7 días las cuarentenas obligatorias para viajeros con PCR negativo. El resto de los requisitos, eso sí, se mantienen vigentes. Vamos a conversar de esta medida. Estamos en contacto con el vicepresidente para Latinoamérica de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, Peter Cerdá. Gracias por el contacto, Peter, muy amable. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Gracias por conversar con nosotros. Peter, bueno, este anuncio, ¿cómo lo reciben ustedes? ¿Han sido bien críticas las aerolíneas y otros actores del transporte aéreo acá en Chile respecto a las medidas que se han adoptado en nuestro país? ¿Cómo queda Chile respecto a otros países de la región, por ejemplo, después de lo anunciado ayer? Bueno, es un pequeño paso de mejoramiento, reduciendo el número de días de cuarentena de 10 a 7, pero definitivamente no es la solución que estamos buscando en un país como Chile, donde el 84% de la población ya tienen las 2 dosis de la vacuna. No es el patrón que estamos viendo en otras partes del mundo que están en una situación similar. Todavía hay cuarentenas, todavía se requiere un PCR negativo antes de salir del origen, antes del viaje, otro PCR a la llegada, más la cuarentena. Y eso realmente hace la recuperación del sector muy difícil en Chile. Es un riesgo hacia la conectividad del país. El país todavía tiene varios destinos que no han vuelto a la normalidad. Más de 30 ciudades que ha perdido esa conectividad y nos preocupa no solo para el sector, pero todos los trabajos que dependen del sector que se ven en una situación muy delicada. Peter, ¿qué es lo que hubieran esperado ustedes como una medida quizás más completa, ¿no? Como para que esta recuperación fuese un poco más ágil? Bueno, las medidas que han tenido en Chile han sido muy similares, por ejemplo, en el caso de Canadá, que tenían unas medidas muy parecidas. Canadá ahora, a partir ya de septiembre, han reabierto sus fronteras a todos los pasajeros que están vacunados. Esos pasajeros, tanto ciudadanos canadienses como extranjeros que viajan al país y están vacunados, no tienen que llevar a cabo una cuarentena. Y eso realmente abre ya al país, mantiene una conectividad y da más libertades a sus ciudadanos para viajar en unas condiciones más normales de lo que esperaríamos. Y eso es lo que realmente estábamos esperando en el caso chileno, que esos pasajeros que están vacunados pueden entrar y salir del país de una manera más libre, y los pasajeros que no están vacunados pues tendrían que ir con los procesos de un PCR, un examen antígeno en la salida y en la llegada. Peter, ahora hay un tema asociado a la homologación de las vacunas también, ¿no? No todos están tratando a aquellos vacunados de la misma forma, depende mucho del tiempo de vacunación, de la vacuna que se haya aplicado, etcétera. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, el protocolo, lo que estamos viendo a nivel global es las 2 vacunas y 2 semanas de periodo de espera. Y eso es lo que estamos nosotros a nivel global, no diferenciando una vacuna con otra, pero en el periodo en que la segunda dosis se ha dado. Aún así, el sector de transporte aéreo tiene otras medidas de bioseguridad que se están cumpliendo, como el uso de las mascarillas, el distanciamiento en los aeropuertos. Los protocolos no se están eliminando, se están manteniendo, y la vacuna está ayudando pues ya a que los pasajeros se muevan con un poco más de libertad y que los gobiernos tengan esa confianza para reabrir sus fronteras con pues unos procesos nuevos que permiten pues ese movimiento del... Pero respecto a las vacunas, ¿todas las vacunas están homologadas? Por ejemplo, en Europa, una persona que viaja con una vacuna Sinovac, que es la que se ha aplicado mayormente acá en Chile, ¿puede ingresar sin problemas a cualquier país? Bueno, ahí cada país tiene sus medidas distintas que tiene que aplicar. En algunos casos sí, en otros casos no. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que se acepten las vacunas como un medio, un proceso de poder poco a poco ir abriendo sus fronteras. Lo que nosotros estamos trabajando con el gobierno chileno es que a esos pasajeros que estén vacunados, sobre todo los chilenos y los extranjeros con ciertas vacunas, si el gobierno quiere aplicar una normativa, pues que lo implemente, pero que dé esa libertad. El país prácticamente se encuentra todavía cerrado,
debido a las restricciones de cuarentena que existen en el país. Es muy difícil viajar a un país donde se exige 7 días de cuarentena. Ahora, y respecto a la homologación de vacunas, también hay otro tema de las vacunas, Peter, y ustedes cómo lo observan respecto a los pocos porcentajes de vacunación en algunos países. Entonces, cuando hablamos de vacunación también en este mundo ahora tan conectado, ¿cómo se va o cómo lo proyectan ustedes respecto a este proceso en que comienzan a abrirse las fronteras de alguna manera, paulatinamente, pero que el proceso de vacunación es súper distinto de un país con otro? Efectivamente, en muchos casos el pasajero que está vacunado ni siquiera se le va a exigir un examen, un test PCR o antígeno. Y yo creo que eso va a ser el futuro. Los pasajeros que no tengan una vacuna, pues se le va a exigir pues un PCR o un examen antígeno en el punto antes de embarcar a un avión y seguramente a la llegada al destino. Lo que sí estamos pidiendo al gobierno es que no implementen el régimen de las cuarentenas, porque eso prácticamente es un limitante en reabrir al país y está perjudicando la recuperación de ese país, tanto social como económico. Y yo creo que ese va a ser el modo de poder ir abriendo. Los pasajeros que están vacunados pueden viajar con las libertades. Los que no están vacunados pues tendrán que cumplir con las normativas que exige el país en la llegada. Peter, ¿cuál es el efecto que ha generado toda esta pandemia en este año 2021? ¿Cómo ven ustedes las proyecciones en términos de transporte de pasajeros y de caída para la industria, considerando los avances que ha habido también este año en materia de vacunación, por ejemplo? Bueno, mire, en un país como Colombia y México, que han reabierto sus fronteras, ya la recuperación es prácticamente ahí, sobre todo a nivel doméstico. En el caso mexicano, están por encima de las cifras de 2019, que es la base que usamos para la recuperación de la industria. Uruguay ya ha anunciado que a partir de septiembre van a permitir ciudadanos argentinos y brasileños para entrar al país y a partir de octubre abrirán a todos esos pasajeros que están vacunados. Así que a nivel mundial ya se está viendo esa recuperación, se están abriendo fronteras, se están aplicando las normativas necesarias, pero en Europa, España, Inglaterra, Italia, Estados Unidos ya están en el proceso de recuperación. En el caso chileno es preocupante porque es uno de los países con un DNA muy pro aviación, muy turístico, y en estos momentos se está viendo que es un país que está sufriendo. El turismo está en un punto de gran preocupación porque no hay extranjeros que están viajando, la conectividad está en riesgo. Chile ya ha perdido conectividad con ciudades como son Sydney, Dubái, Londres, Roma, y no sabemos si esos destinos se van a recuperar. Hay más de 30 ciudades, como había mencionado, que las líneas aéreas no han vuelto a conectar Santiago de Chile con el resto del mundo. Y esto tiene un impacto a nivel de trabajos. Más de 122.000 trabajos están en riesgo y un 64% de lo que es la contribución al PIB nacional del sector también se está viendo a riesgo. Así que no solo para que viajeros vayan al país y que el transporte aéreo se ponga en marcha, pero hay muchos trabajos que directamente y indirectamente dependen del bien social y la recuperación económica. Y eso se está viendo en el mundo. Peter, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Peter.